Es que sí hay una manera de tener hijos sin que eso sea una renuncia, sin que eso sea un golpe a tu vida profesional. La hay y existe, se llama ser padre. Entonces, ¿por qué la maternidad y por qué la crianza de estos hijos va a ser un obstáculo para mí y me va a estar cobrando a mí unas cosas extras en términos de tiempo, plata, cuerpo, y no toca a los hombres? Y eso es lo que yo quiero. Claro que es posible tener hijos y escapar a las opresiones, pero lo que tenemos que hacer es construir un mundo en donde no tengas que ser un man para poder tener hijos y escapar a las opresiones que se enfrenta uno con la maternidad. Hola igualadas, bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro video podcast en el que vamos a estar hablando con Catalina Ruiz Navarros, periodista, activista, bueno, todera del feminismo básicamente, sobre su nuevo libro, Deseada. Entonces, Catalina, quería pues empezar pidiéndote que nos contaras brevemente de qué trata Deseada. Pues Mariana, muchas gracias por esta invitación. Deseadas es un libro sobre la maternidad feminista, pero digamos que yo creo que hemos llegado a un punto en donde en mucha literatura feminista hemos logrado desromantizar la maternidad, señalar cuáles son los obstáculos, cuáles son los problemas que presenta para las mamás, pero este es un libro que trata de entender esos obstáculos para plantear soluciones para superarlos, porque históricamente lo que nos han dicho es que la mejor madre es la más sacrificada y la que más se olvida para darse a los demás, pero ¿qué tal si la mejor madre es la más feliz, la que tiene más derechos, la que pudo realizar todos sus sueños? Bueno, quería empezar las preguntas preguntándote por Carlota. ¿Cómo está ella? ¿Cómo la describes en este momento que ya tiene 4 añitos? Supongo. Ya va a cumplir 4 años muy pronto. Ay, Carlotica es espectacular. Es una niña muy activa, muy curiosa, con muy buena memoria para las palabras, ya tiene un vocabulario muy chévere. Y una de las cosas que a mí me daba miedo, por ejemplo, en el embarazo era que me fuera a caer mal. Uno no sabe cómo le van a salir los hijos ni qué personalidad tiene, y ahora que ya va a llegar a los 4 años y podemos ver su personalidad, y estoy feliz porque me cae tan bien. Carlota está muy orgullosa de este libro, estuvo en casi todas las presentaciones, ella arrancó todas cogiendo el micrófono y diciendo: este es el libro de cuando yo era bebé. Entonces también ha sido muy lindo poderla incluir en toda la parte final del libro, ya que me lo vio a escribir tanto tiempo. Y bueno, también inicias el libro diciendo como en este momento ella se identifica como una niña, sí, y que por eso pues hablamos de ella en femenino. Pero quería saber si algún momento te has cuestionado o mal viajado quizás por esta idea de traer una niña al mundo, pues siendo consciente que... de todos los obstáculos. Sí, exacto, y que como feminista es muy difícil quitarse esos lentes de ver pues el desastre que hay para las mujeres siempre. Sabes que al contrario, a mí me dio mucha emoción tener pues que cuando supimos que su sexo era un sexo que normalmente está asignado a femenino, porque mi familia está llena de mujeres, es algo que ya yo sé, digamos, he pensado en esto tanto tiempo, que si alguien tiene recomendaciones para cómo sortear y navegar el patriarcado, sería yo como mamá. Por supuesto, esto no, yo puedo saber todas estas cosas y tener todas las soluciones, y esto no previene la vida y el tipo de cosas a las que ella se va a enfrentar, a las que yo ni siquiera me imagino. Por ejemplo, pienso mucho en cuál será el primer momento en que me tengo que sentar a hablar con ella de acoso sexual, porque una cosa que yo he visto a lo largo de mi trabajo y con ejercicios como mi primer acoso, es que el acoso comienza a los 6 años. Entonces, yo pienso que ahí hay un reto en cuándo es demasiado temprano para darle herramientas para reconocerlo, que es lo que la va a tener más segura, sin coartarle esa inocencia y esa acercarse a la vida sin pretensiones. Pero por ahora, ella parece que se identifica con lo femenino. Esto puede cambiar porque el género es fluido, pero a mí me parece muy interesante. Pienso que la feminidad es algo que puede ser muy lindo y placentero, y eso es algo en lo que yo también me quiero enfocar. Ser mujer no es solamente un problema y no solamente es opresiones. También hay una cantidad de disfrute y de placer en ser mujer, y espero que si ella decide seguir siendo una mujer a lo largo de su vida, yo le pueda transmitir eso también.
Y quería preguntarte si después de escribir el libro ya tienes un poco más claro para ti qué significa ser mamá y qué significa ser mamá feminista. Lo tengo mucho más claro. Mira, yo en este libro entrevisto a 13 personas que tienen proyectos de maternidad feminista, 2 son padres y el resto son madres. Y una constante de todas es que una maternidad feminista es una maternidad consciente. Pero más allá de lo que tenga que ver con mi crianza personal y lo que pase dentro de la casa, a mí me interesa mucho lo que pase afuera. Yo creo que las madres, una parte de la trampa del patriarcado es despolitizarnos a las madres, sacarnos de lo público y meternos solamente en lo privado. Y si nosotras queremos libertad, autonomía y poder, porque las madres necesitamos tener poder para avanzar nuestros derechos, para proteger a nuestros hijos, algo clave es que empecemos a pensar en políticas públicas, que empezamos a salir a exigirle al Estado cosas como derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho a la educación. Algo que decías como con estos fragmentos de entrevistas y que me hacía cuestionar un montón es que yo toda la vida he querido ser mamá, pero me da pánico gestar, o sea, no. Justificado. No, o sea, no puedo, o sea, me da mucha ansiedad. Y por el otro lado, yo siento que tengo el privilegio de saber que fue un embarazo no solo muy deseado, sino planificado, pero demasiado planificado porque fue con métodos de reproducción asistida. Ajá. Pero aún así a mí no me deja de pesar que la culpa de que mi mamá dejó todo a sus 38 años por querer ser mamá, o sea, como por ese deseo de ser mamá, y esa culpa de quizás ella está dejando cosas de su vida por ser mamá. Y siento que esa es una pregunta que tú le haces a las entrevistadas y a las entrevistades, y es si ese deseo llega a ser tan grande que vale la pena dejar de lado estas cosas que siempre nos han dicho que hay que comprometer, pero aún así se asume ese compromiso. Bueno, por un lado, lo primero, te estás totalmente justificada en tenerle miedo al embarazo, al parto y a la maternidad. O sea, con la maternidad viene una serie de opresiones que son muy grandes y un parto es algo muy peligroso. En un parto estamos arriesgando nuestra vida y pienso que esto se disminuye, el parto se romantiza mucho y a mí me parece muy importante que todas las personas que decidan ser madres lo hagan con toda la información. Eso dicho, también me parece importante decir, hay una autora, Sara Rudy, que dice que todas las maternidades son adoptivas, porque gestar no te hace mamá, parir no te hace mamá, lo que te hace mamá es asumir un compromiso de cuidado constante y de acompañar el crecimiento de una persona. Entonces, incluso cuando uno gesta y pare, uno está adoptando a ese niño que parió. Y por otro lado, es que sí hay una manera de tener hijos sin que eso sea una renuncia, sin que eso sea un golpe a tu vida profesional. La hay y existe, se llama ser padre. Entonces, la verdad es que los hombres están en igualdad de condiciones que nosotras, más allá de gestar, aunque no todas las madres gestan, y más allá de parir y amamantar, de ahí para adelante estamos en igualdad de condiciones. Entonces, ¿por qué la maternidad y por qué la crianza de estos hijos va a ser un obstáculo para mí y me va a estar cobrando a mí unas cosas extras en términos de tiempo, plata, cuerpo? Y no toca a los hombres. Y eso es lo que yo quiero. Claro que es posible tener hijos y escapar a las opresiones, pero lo que tenemos que hacer es construir un mundo en donde no tengas que ser un man para poder tener hijos y escapar a las opresiones que se enfrenta uno con la maternidad. Y con eso que comentas, que ese es un tema que abordas en el libro, ¿sientes que sí hay, como que sí se está materializando de cierto modo esta posibilidad de paternidades presentes, comprometidas, amorosas e incluso, entre comillas, feministas, de cierto modo? Pues mira, hay unos avances en algunas cosas, por lo menos en lo discursivo, que es una cosa muy importante, porque si no tenemos ese avance no vamos a lograr nada. Y uno lo ve en cosas como la ficción. Digamos que nosotros crecimos con la caricatura del papá que era Homero Simpson, totalmente desentendido y machista, y hoy el modelo papá en las caricaturas es Bandit, el papá de Bluey, que es una caricatura que les recomiendo mucho a todo el mundo. Y ahí es una caricatura muy interesante porque es la historia de unos perritos que viven en Australia y es el papá el que siempre está en la casa cuidando a las 2 hijas. Entonces ahí hay algo aspiracional y ahí hay algo interesante y muchos padres se interesan por eso, pero
todavía no se está dando en la práctica. Una cosa muy interesante, al final del libro yo hago una reseña de un estudio que hicieron el año pasado, a finales de año o a comienzos de este año, no sé, en México. Es un estudio de publicidad que estudia a las mamás centennials. A las moms. Sí, que tienen, exacto, que tienen hijas ya están 8 años, algo así. Y ellas, una de sus exigencias más grandes es que los padres sean presentes, y una de sus frustraciones más grandes es que a pesar de estas exigencias no lo son. Y otra cosa que encontré interesante sobre los papás, porque en algún momento yo entrevisto a un padre trans que gestó a su hija, y yo dije, bueno, quiero entrevistar también a un padre cis que sea feminista. Y resulta que todos los padres cis que son feministas que encontré, especialmente los heterosexuales, lo son porque su pareja actual o pasada era feminista. Entonces, son las madres feministas las que están logrando este cambio de comportamiento en los padres. Por supuesto, no se puede si ellos no se comprometen, pero eso me parece que es algo muy importante. Hay un chiste que a mí me gusta mucho: detrás de cada hombre deconstruido hay una feminista cansada. Pero sí, pero pienso que ahí se está empezando a hacer el trabajo. Y digamos, en una observación como muy silvestre de los padres que yo veo a mi alrededor, veo que todos dicen que son presentes en el discurso, al menos un tercio lo cumple, pero digo, esto es mucho más de lo que teníamos a los padres de los 80. Entonces es un avance muy pequeño, pero estamos yendo hacia allá. Quería también tocar el tema del derecho a decidir, especialmente porque tú compartes que durante la gestación y el embarazo empezaste a cuestionarte si de alguna manera podías empatizar con las personas que se oponen al derecho al aborto. ¿Sientes que lograste llegar a comprender? Pues yo ahora soy más abortera que nunca. Yo estoy convencida de que no hay maternidades deseadas si el derecho al aborto no está garantizado. La maternidad por la maternidad no puede ser así. O sea, la maternidad forzada es una cosa horrible, es una cadena perpetua. Ese no es el tipo de maternidad que tendríamos que estar privilegiando, pero la única manera en que tú puedas realmente elegir libremente ser mamá es si tú tienes garantizado el acceso al aborto. Y mientras no tengamos eso, no vamos a poder estar hablando libremente de maternidades deseadas. Y digamos que los derechos sexuales y reproductivos son mucho más complejos. El aborto es un caballito de batalla, pero no es solamente eso. También se trata de que las personas que quieran ser mamás puedan serlo. ¿Y crees que te han surgido otros dilemas de este tipo, como que chocan ese pensamiento que habías construido como feminista antes del embarazo? Sabes que yo siento que ahora soy más feminista que nunca. Yo soy una mujer que ha tenido mucha suerte. Digo suerte, no privilegio, porque me refiero a que yo no pasé directamente por violencias sexuales o por violencia doméstica, que eso a veces uno solamente se salva por suerte. Y son causas que han sido muy cercanas a mí, que yo he defendido con mucha pasión a lo largo de mi carrera, pero era algo que yo lo hacía porque era lo justo. Pero en este momento que tengo una hija es personal. Todo lo que yo hago en este momento es porque quiero construir un mundo mejor para ella, en donde ella pueda ser aún más libre y aún más afortunada de lo que yo he sido. Entonces, si algo, esto lo que ha hecho es que el feminismo se vuelva algo mucho más intensamente personal, aún más de lo que ya era. Y sientes que algo que pues compartes es que sentías que tenías que matar a la Catalina mamá o matar a la Catalina trabajadora para poder convivir de cierto modo. ¿Sientes que ya encontraste ese balance? Yo siento que por fin lo encontré, en parte porque ya no estoy poniendo el cuerpo todo el tiempo. Eso permite unas distancias. También porque yo me luché con garras y dientes tener un espacio para yo poder cerrar la puerta de mi estudio y dedicarme a trabajar. Por supuesto, esa habitación para mí sola no se da solita. Ahí hay una red de cuidado que se está encargando para que yo pueda hacer el trabajo creativo, para que yo pueda hacer periodismo, que incluyen, pues por supuesto, a mi esposo, que es el papá de Carlota, a Mariana Carrillo, que es la nana de Carlota, que la menciono con nombre completo porque sin el trabajo de ella yo no podría estar haciendo mi trabajo, mi mamá, que por supuesto también está ahí, la familia extendida. Entonces, ahora que hemos logrado tener un sistema de crianza colectiva en donde claro que yo soy la mamá y yo soy importante, pero yo no soy la única y no soy imprescindible, de repente ese
esas dos Catalinas empiezan a empalmar. Y algo que a mí me parece muy importante ahí es que yo no le puedo decir a Carlota que luche por sus sueños y que puede ser todo lo que quiere ser si yo dejo esos sueños atrás. Y finalmente, ¿qué es lo que más te gusta de ser mamá y qué consejo te hubiera gustado darte a ti misma en ese momento como que te enteraste que estabas embarazada? Hay un consejo que me parece muy importante y es que lo mejor para mí no está en pelea con lo que es lo mejor para mi hija. Lo que es lo mejor para mí también la mayoría de las veces es lo mejor para ella. Y creo que lo que más me gusta de ser mamá, en México hay una expresión que se llama que te cae el 20, porque antes en los teléfonos públicos de monedas, que a mí apenas me tocaron, a ti ya ni siquiera, uno iba a llamar y uno cogía el auricular y esto era una carcasa vacía sin alma, pero le metías la moneda de 20 y la moneda caía y el cerebro, el teléfono cobraba vida de repente. Y entonces esa expresión de que te caiga el 20 es cuando a uno le dicen algo y entonces el cerebro hace y tú de repente ¡ting!, lo entiendes. Estar en primera fila para ver eso una y otra vez. Es muy emocionante este momento en que empieza a preguntar por qué, por todo, porque es una gimnasia filosófica a la que me enfrenta todos los días de tener que desmontar las cosas que yo doy por sentado para dar estas explicaciones y es una oportunidad para volver a ver el mundo con ojos frescos y para volverlo a ver de cero, que pienso que es un regalo muy grande. Bueno, muchas gracias Catalina por acompañarnos. Les recordamos a todas que nos encuentran en todas las plataformas como @lasigualadas. Esto va a estar disponible en YouTube, en la página web del Espectador y en todas las plataformas de streaming. Y no sé si quieras dar todas tus redes sociales. A mí me pueden seguir como Catalina por Dios, especialmente en Instagram, pero más importante todavía me parece que sigan la revista feminista que dirijo, que es Volcánicas Revista en Instagram y en TikTok, Volcánicas Rev en X. Ahí vamos a estar publicando contenido feminista de toda la región. Va a estar muy interesante y por supuesto que también vamos a estar hablando de maternidades. Y el libro está en físico en todas las librerías de Colombia en este momento. Muy pronto va a estar en digital y en marzo también va a estar en físico en México. No, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias.